soy un guardabosques de Yosemite. El trabajo de Yosemite Park Ranger no es lo que la mayoría de la gente imagina. Mucha gente nos imagina como agentes de la ley, repartiendo boletos y haciendo cumplir las reglas del parque, cuando en realidad ese es un aspecto muy específico. Principalmente, solo estamos aquí para ayudarlo. Repartir mapas, no multas por exceso de velocidad y dar indicaciones a las personas sobre las mejores vistas o los lugares ideales para acampar. Recordamos a las personas sobre la seguridad y las condiciones climáticas del día a día. Pero lo principal que hacemos, y esto es más vital de lo que la gente cree, es que estamos aquí en caso de que alguien se pierda o se lastime. Es mi trabajo recordarles que sigan las reglas. Para deshacerse de su basura adecuadamente, recoger los desechos de su perro y volver a colocarle la correa mientras camina por los senderos. Algunas personas toman esto como un ataque personal a sus libertades, cuando en realidad solo estoy velando por la seguridad de otros visitantes, como ciclistas y jinetes que comparten los caminos. Los perros pueden ser impredecibles y pueden comportarse mal en los senderos, y tenemos que cuidar de todos. Aún así, no suelo recibir muchos comentarios positivos por hacer cumplir las reglas. A nadie le gusta que le digan qué hacer, créame, lo entiendo. De vez en cuando sucede algo interesante que rompe el aburrimiento y la monotonía del trabajo. El verano pasado estaba caminando por la noche, haciendo una patrulla por los campamentos, cuando vi algo susurrando entre los arbustos. Un tipo salió arrastrándose, vestido con un disfraz de perro peludo. Le pregunté si estaba bien y solo ladró felizmente, luego se arrastró en la dirección opuesta. Poco después, lo vi persiguiendo a otra persona que estaba vestida como un gato, una mujer que se fue corriendo y se escondió debajo de una caravana, riendo emocionada y emitiendo sonidos de ronroneo, lamiendo la suciedad de sus pantalones de piel con una lengua larga. Me vio mirando y arañó el aire frente a su cara, siseando territorialmente. No es como elegiría pasar mis noches de viernes, pero no soy quien para juzgar. Con mucho, lo más interesante que me ha pasado en Yosemite ocurrió el verano pasado. Y no solo era interesante. Fue completamente aterrador. Todas las noches cuando me duermo tengo pesadillas sobre ese día. Cada vez que cierro los ojos, imagino esos túneles oscuros en la pared rocosa. Todo comenzó cuando alguien llamó con un informe diciendo que estaban en Cathedral Lake Trail cuando su hermano desapareció. La pareja había estado de excursión cuando se separaron de alguna manera. Al principio pensamos que era solo un percance de rutina. La gente desaparece en Yosemite todo el tiempo. No es gran cosa en la mayoría de los casos, ya que normalmente las partes que faltan se encuentran con la suficiente rapidez. La mitad del tiempo está involucrado el alcohol y tengo que recordarles a las personas que se mantengan a su ritmo si se dan el gusto mientras acampan. Pero de vez en cuando esas personas desaparecidas no aparecen y tenemos que enviar grupos de búsqueda mucho más grandes. En este caso salí solo al principio, dirigiéndome a donde el hombre nos había llamado. Conduje en un vehículo todoterreno, ya que era un viaje de ida y vuelta de 16 millas. Cuando llegué allí, el tipo parecía frenético. Corrió hacia mí y empezó a hablar demasiado rápido para entender. Le dije que bajara la velocidad y que me diera los hechos, es importante mantener la calma en este tipo de situaciones. El tipo respiró hondo y lo dejó salir. Luego comenzó a hablar de nuevo, un poco más lento esta vez. Estábamos caminando por el sendero. Estaba justo a mi lado. Luego me di la vuelta para mirar el lago y cuando volví a mirar ya no estaba. Simplemente se ha ido. Traté de tener una idea de si el hombre había estado bebiendo o consumiendo drogas. No es que esté tratando de asumir lo peor de las personas, pero tenemos que pensar en este tipo de cosas. Después de todo, la explicación más simple suele ser la correcta. Y era mucho más fácil imaginar a los dos hermanos tomando sorbos de un Mickey y uno de ellos separándose y perdiéndose que imaginar a uno de ellos secuestrado por extraterrestres o tomado en un éxtasis muy selectivo. Reduzca la velocidad por un segundo. Tome algunas respiraciones profundas. ¿Cuál es tu nombre? Empecemos con eso. Greg, dijo, su rostro se tornó un tono menos morado cuando comenzó a inhalar aire con temblorosas inhalaciones y exhalaciones. Está bien, Greg. Saqué mi bloc de notas y anoté esto, junto con su apellido, que dejaré fuera por motivos de privacidad. ¿Y cómo se llama tu hermano? Dave, dijo, sollozando. Vi que había estado llorando recientemente. ¿Dónde fue el último lugar donde viste a tu hermano? Volvamos sobre tus pasos. Empezó a protestar, diciendo que eso no iba a ayudar, pero lo convencí de que al menos teníamos que intentarlo. Greg me guió un poco hacia donde había visto a su hermano por última vez. Ya caminé de regreso aquí. Y miré por todos lados aquí antes de llamarlos. Pensé que tal vez se salió del camino para orinar y tropezó, se golpeó la cabeza. Algo así, no sé. Estaba agarrando un clavo ardiendo.
Pero creo que algo. Él dudó. Algo que, investigué. ¿Crees que algo se lo llevó? ¿Cómo esas historias de las que escuchas? Parecía avergonzado, pero traté de sacarle más y le pregunté de qué historias estaba hablando. Sabes, escucho historias sobre Yosemite y otros parques nacionales. Estoy seguro de que has oído hablar de ellos. Historias donde la gente desaparece así y no tiene sentido. Alguien le da la espalda por un segundo y su hijo o su hermana o quien sea simplemente se ha ido. Desaparecido, como Dev. Lo vi en YouTube. Respondí, sin estar seguro de qué rincón de internet había estado visitando este tipo. Bueno, eso no pasa por aquí, te lo aseguro. Sigamos buscando, estoy seguro de que aparecerá. Pero cuanto más buscábamos, menos encontrábamos. Realmente parecía que el hermano del hombre acababa de desaparecer. Estaba a punto de pedir más apoyo, tal vez incluso una unidad CAT-9, cuando el hombre gritó desde un poco más lejos del camino, diciendo que había encontrado algo. Siguiendo el sonido de su voz, finalmente llegué a encontrarlo en la base de la montaña, cara a cara con la pared de granito. Al principio no entendí qué estaba haciendo allí, pero cuando me acerqué vi que en realidad había una cueva que estaba bien escondida en la roca. Se mezclaba perfectamente con la ladera de la montaña hasta que estabas casi nariz con la piedra gris pálida. Buen trabajo, le dije, dándole una palmada en el hombro. Pero luego miré a nuestro alrededor, poniéndome nervioso. Estábamos bastante lejos del camino, en la parte espesa del bosque que estaba cubierto y enredado con enredaderas y arbustos. ¿Crees que habría entrado en esta cueva por su cuenta? Greg miró a su alrededor, como si comprobara si su hermano le había dejado un mensaje. Pero no había nada. No me parece. Tampoco es propio de él dejarme solo en el camino. Especialmente no por tanto tiempo. Si esto fuera una broma o algo así, ya habría regresado. Puedo decir que algo no está bien. ¿Tu hermano te ha hecho bromas así antes? Yo pregunté. El hombre tenía unos 20 años y su hermano probablemente tenía una edad similar. En ocasiones, los jóvenes se perdían o se lesionaban tratando de asustarse unos a otros haciendo bromas o filmando videos en el bosque. Era raro, pero había sucedido antes. 1 o 2 veces, admitió. No los llamé por un tiempo porque pensé que estaba jugando conmigo. No lo dejaría pasar. Pero no por tanto tiempo. Me estaban molestando, los mosquitos me picaban en el cuello y sudaba con el calor de la tarde, después de caminar durante horas entre el follaje. Me imaginé al tipo escondido dentro de la cueva tratando de asustar a su hermano menor. Tal vez se había quedado dormido en su escondite oscuro o simplemente estaba exagerando, pero de cualquier manera, estaba molesto. Si esto era una broma, había desperdiciado la mayor parte de mi tarde. Probablemente me molestó aún más porque tenía mi propio hermano mayor que me había jugado malas pasadas más de una vez en nuestra juventud y esto me estaba trayendo recuerdos. Está bien. Puedes salir de allí ahora mismo. Grité, entrando en la cueva, pensando que el joven estaría escondido en la pequeña alcoba. Doblé una esquina y vi un túnel oscuro que se adentraba en los rincones más oscuros del granito. Esto no tenía sentido. Por lo que yo sabía, no había ningún túnel en este lugar. Especialmente no uno de este tamaño. Pero había estado bien escondido. Casi invisible en la roca. Me preguntaba si alguien lo sabía. Y me preguntaba si era seguro. No me sentía cómodo yendo más lejos. Parecía que el espacio oscuro se extendía por un largo camino en la distancia, y estaba teniendo una sensación espeluznante allí de pie. Sentí que casi podía escuchar voces susurrando a mi alrededor. Las palabras se perdieron en el eco de la cueva, y tuve la fuerte sensación de que no estábamos solos, como si fueran dedos helados subiendo lentamente por mi columna. El otro hombre entró detrás de mí, maravillándose de la cueva por un segundo antes de seguir avanzando. «Vamos», dijo Greg, avanzando. Él podría estar en problemas. Estaba ansioso por seguir adelante. No lo suficientemente asustado de este lugar horrible con voces susurrantes que vienen de las sombras. Y su aparente falta de miedo me asustó el doble. «Regresaré por ayuda», dije, arrastrando los pies hacia atrás. «No es seguro. Nadie sabe que estamos aquí». Mi entrenamiento y mis instintos abrumaban mi curiosidad, pero a Greg parecía no importarle los peligros. El hombre siguió avanzando, desapareciendo en la oscuridad. Unos segundos más tarde se había ido, y no había indicios de que hubiera existido en primer lugar. «Greg», llamé al abismo negro. No hubo respuesta. Bien podría haber sido un fantasma. Una abrumadora necesidad de seguirlo se apoderó de mí, y di unos pasos hacia adelante, sintiéndome hipnotizado por ese túnel negro que seguía y seguía para siempre.
Pero luego negué con la cabeza, abofeteándome la cara mientras trataba de despertarme del trance en el que estaba y que anulaba mi sentido común. Me di la vuelta y salí de la cueva, mis piernas temblaban y mis manos inestables mientras pedía ayuda. Después de reunirnos con el grupo de búsqueda en el sendero, volvimos a atravesar el bosque para encontrar la cueva escondida dentro de la pared rocosa de 10.000 pies de altura de Cathedral Peak. Pero se había ido. Recordé haber tenido problemas para encontrarlo la primera vez y pensé que estaba bien escondido entre la superficie gris pálida de la ladera de la montaña. Tenías que estar casi cara a cara con la pared para verla, ya que era muy invisible entre los peñascos y las rocas. Traté de decírselo a mi supervisor y a los otros miembros del grupo de búsqueda, pero no me creyeron. Dijeron que no había ningún túnel allí, buscaron durante horas y no encontraron nada. Helicópteros barrieron la zona y más equipos con más perros, sabuesos y pastores alemanes. Pero no apareció nada. No había rastro de que nadie más hubiera estado allí, excepto yo. Estupefacto por el resto de la semana y por el resto del verano, no pude concentrarme en nada. Mi mente seguía regresando a la conversación que había tenido con el hombre en el camino llamado Greg. El hombre que había perdido a su hermano y luego desapareció en una cueva que no existía. Cada vez más, comencé a preguntarme qué habría pasado si lo hubiera seguido. Me tomó un año completo reunir el coraje para volver a ese lugar exacto nuevamente. Resultó ser en la misma fecha y alrededor de la misma hora del día. Solo que esta vez, no estaba de servicio. Era mi fin de semana libre, así que tuve mucho tiempo para peinar el área en busca de pistas. Mi mochila estaba llena de provisiones y tenía suficiente para pasar 1 o 2 noches en el bosque, tal vez más si fuera necesario. De alguna manera lo sabía. Solo tenía la sensación de que si regresaba ese día a esa hora estaría allí. La cueva que no existió. El pico de la catedral se cernía sobre mí, haciéndose más grande a medida que avanzaba por el bosque, avanzando hacia él. Las nubes grises de arriba envolvían el sol en la oscuridad, mientras que el dosel cada vez más grueso bloqueaba cualquier luz restante en lo alto. Un escalofrío me recorrió, haciéndome temblar involuntariamente cuando puse mis ojos en el agujero negro en la roca, tan claro y claro ahora. Dando un paso adelante, me encontré parado justo enfrente de él y estiré mis manos para sentir el contorno de la entrada, como para confirmar que era real. Respiré hondo, como un buceador a punto de sumergirme, y entré. El aire era frío y húmedo, con un extraño olor a cobre. Mi linterna estaba en mi cinturón y la agarré, pero luego decidí no encenderla. Tenía una sensación extraña, como si estuviera en un lugar inseguro y necesitaba permanecer en silencio y escondido. Había un sonido proveniente de más adelante que no pude ubicar. Era un sonido de sorber, masticar. Como quien arranca la carne de los huesos con los dientes. A medida que me adentraba más y más en el túnel, el aire se volvió más frío y tan húmedo que sentí gotas de agua que me corrían por la cara y los ojos. Un hilo de luz también se estaba filtrando en algún lugar, haciendo que la caverna brillara débilmente en algunos lugares. El aire parecía brillar y bailar frente a mis ojos a medida que me adentraba más y más, sintiéndome en trance mientras me tambaleaba en las sombras. Débilmente me di cuenta de que algo andaba mal conmigo, como si me hubieran drogado, pero ya no me importaba. De hecho, la sensación me pareció bastante agradable. Y luego me desperté abruptamente de mi ensoñación cuando doblé una esquina y vi el horror que se desarrollaba dentro de las entrañas de Cathedral Peak. No puedo explicar lo que vi ahí abajo. Y las sombras oscurecieron la mayor parte, empapando a la monstruosa criatura en la oscuridad. Pero la impresión que tuve fue la de algo así como un pulpo o un calamar, cruzado con una planta de gran tamaño o un hongo, chupando y sorbiendo, masticando y triturando algo entre sus dientes. Después de unos momentos de inspección, me di cuenta de que era la cara de una persona la que estaba siendo devorada, ya que los detalles apenas podían verse en la tenue luz de la cueva. La piel de sus mejillas estaba siendo arrancada, los párpados arrancados y los labios pelados hacia atrás y sorbidos como fideos. Tentáculos como enredaderas estaban por todas partes, deslizándose y deslizándose por el suelo. Al principio pensé que era barro debajo de mis pies, pero cuando recuperé completamente mis sentidos me di cuenta de que era sangre mezclándose con el polvo debajo de mis pies, creando una mezcla oscura y tóxica que me chupaba los talones de las botas. Los tentáculos de la criatura estaban en todas partes, me di cuenta con un shock entumecido. Mis pies estaban pisando algunos de ellos y me sorprendió que la criatura no me hubiera notado todavía. Pero obviamente estaba demasiado ocupado con la comida que estaba ingiriendo en ese momento. Sintiéndome muy contento de no haber encendido mi linterna, comencé a retroceder muy lentamente, mis botas crujían sobre los tentáculos que se retorcían. Un nudo enfermizo en mi estómago se estaba levantando y amenazaba con hacerme vomitar, el miedo y la repulsión me retorcían el estómago.
Mi mente daba vueltas y mis pensamientos corrían, entendiendo que había una muy buena posibilidad de que nunca dejaría este lugar. Traté desesperadamente de no pisar los tentáculos que se retorcían y se movían en el suelo de la cueva, empapándose y disfrutando de la sangre que se había derramado por todas partes, como cerdos revolcándose alegremente en el barro. No había forma posible de que pudiera haber tanto, pensé. Nadie tiene tanta sangre. Esto es como un río. Y luego vi a los demás. Colgaban suspendidos del techo, de las paredes, de todas partes. En medio de los tentáculos, aún se mantenían con vida, pero apenas. Docenas de ellos estaban colgados de arriba a abajo a lo largo de la cueva, sus pechos subían y bajaban con respiraciones débiles, pero ninguno de ellos abría los ojos ni hablaba. Era como si estuvieran durmiendo. Después de unos largos momentos de búsqueda, lo encontré. Greg. El caminante del sendero que buscaba a su hermano. Estaba colgado boca abajo de la pared justo a mi lado, con los ojos cerrados. Le faltaban partes, un pedazo de la mejilla, parte de la mano, pero las heridas se estaban curando lentamente. La criatura, fuera lo que fuera, mantenía vivas a sus víctimas allí abajo, me di cuenta. Los estaba ingiriendo lentamente, tal vez incluso usando partes de sus otras víctimas como nutrientes para alimentar a los que se estaban muriendo de hambre, como un esquema piramidal de otro mundo construido con sangre y restos humanos. Sacudiendo esa imagen mental, agarré el hombro de Greg, con la esperanza de despertarlo tranquilamente. Sus ojos se abrieron de golpe un segundo después de que lo toqué, revelando solo el blanco, y comenzó a chillar. Y no me refiero a chillar como si estuviera gritando por miedo al dolor o algo así. Este fue un grito de alarma inhumano que me significó inmediatamente que no quedaba en él ni una pizca de humanidad. Ahora era parte de la mente colmena de la criatura y su ejército de tentáculos. Mientras su cabeza giraba, vi tentáculos más pequeños envueltos alrededor de él, entrando en su cerebro y en su cuello, invadiendo sus oídos y ojos, y perforando su columna vertebral. Grité involuntariamente al ver estos detalles y escuché a la criatura en el túnel al reconocer mi presencia. No era rápido, fuera lo que fuese, pero era enorme. La cueva tembló a mi alrededor, polvo y guijarros cayeron del techo de piedra mientras retrocedía del caminante. Debajo de mis pies, las enredaderas de repente se movían rápidamente, deslizándose de modo que no podía encontrar el equilibrio. Tan pronto como mis zapatos encontraron agarre en el suelo de piedra debajo de mí, comencé a correr. El túnel estaba vivo a mi alrededor ahora, las enredaderas azotándose, retorciéndose y doblándose hacia mí, extendiéndose como manos codiciosas tratando de agarrarme mientras pasaba corriendo. Mirando por encima de mi hombro, vi que la circunferencia central de la criatura amorfa se abría paso a través de la cueva y se movía mucho más rápido de lo que hubiera creído posible. Pero, de nuevo, no hubiera pensado que nada de esto fuera posible antes de vivirlo. La luz de la entrada estaba justo delante, podía oler el aire fresco y podía ver el sol. Entonces mis pies de repente resbalaron como si alguien hubiera sacado una alfombra de debajo de mí y me estrellé contra el suelo de cara. Mi mandíbula se cerró con fuerza y mordí la punta de mi lengua, causando que sangrara. El sabor a cobre llenó mi boca un segundo después. Traté de ponerme de pie, la imagen mental de esas pobres personas atrapadas se podía ver claramente en mi mente. En retrospectiva, creo que la criatura, fuera lo que fuera, necesitaba que estuviéramos desprevenidos. Si fuéramos conscientes de lo que está haciendo, su hipnosis no funcionaría. Tal vez fue un químico que liberó lo que hizo que la gente quisiera explorar la cueva, una feromona como la que usan los insectos para comunicarse. Pero no funcionó tan bien si lo sabías y si entendías su propósito. Liberó un poco más de esa feromona o cualquier químico que estuviera usando para atraer a la gente, y de hecho sentí que mis piernas se volvían un poco más pesadas. Mis párpados también. Era como si de repente acabara de trabajar 3 turnos de noche y realmente necesitara dormir. Pero luego la ola de hipnosis pasó y sentí el estruendo del suelo debajo de mí y eso me sacó del trance nuevamente, lo que me hizo levantarme del suelo de la cueva y correr. Mientras me acercaba a la entrada de la cueva y corría hacia ella, dejando mi mochila muy atrás en un esfuerzo por aligerar la carga, vi que las rocas se estaban cerrando, estrechando la brecha. La entrada se estaba encogiendo de alguna manera. Eran las vides, me di cuenta. Eran lo que camuflaba la entrada, su color cambiaba para coincidir con la piedra gris pálida. Aceleré el paso, las formas retorcidas debajo de mí lo hacían aún más difícil. No me atreví a arriesgarme a mirar por encima del hombro, sintiendo el ruido del suelo y sabiendo que la mayor parte de la criatura estaba justo detrás de mí, acercándose. Con el espacio de la salida estrechándose aún más, encogiéndose al tamaño de un tablero de dardos, me lancé de cabeza, imaginando mi cara chocando contra una pared de roca pura cuando de repente se convirtió en piedra justo enfrente de mí, sellándome en este oscuro laberinto de sufrimiento para siempre con el resto de estas almas torturadas.
Mis ojos estaban entrecerrados con fuerza cuando sentí que las enredaderas tiraban y me desgarraban mientras pasaba por la brecha. Por un instante se apretaron alrededor de mi abdomen, amenazando con detenerme como Winnie the Pooh después de un desafortunado intento de robar miel, cuando salí del agujero y se selló detrás de mí en un instante. Escuché un fuerte estruendo cuando la criatura voló de cabeza hacia su propia obstrucción. La trampa que había creado para mí para mantenerme allí había impedido su escape, evitando que me persiguiera. Podía escucharlo golpeando y arañando las enredaderas, desesperado por más carne para sostenerse. Fuera lo que fuese, estaba creciendo demasiado incluso para su propio control. Dejado solo para alimentarse en el corazón de la montaña, eventualmente se destruiría a sí mismo. Consumiría su propia carne para saciar su hambre monstruosa, como una serpiente que se muerde la cola. Tenía una sospecha muy fuerte de que era cierto. Con esa idea muy específica en mente, volví a mi auto. Ahora era más fácil sin la mochila y todo el equipo. Pero el camino de regreso a la cueva sería más difícil. Habría mucho que llevar la próxima vez. Después de un viaje a la ferretería, volví al sendero. Ahora era de noche y el lugar estaba abandonado. Tomé prestado uno de los vehículos todoterreno de los guardabosques y llevé mis provisiones al lugar donde había estado la cueva. Después de traer unos baldes de agua del lago, comencé mi trabajo. Como había marcado la cueva, fue fácil volver a encontrarla y comenzar a colocar el cemento de secado rápido. Como guardaparques, nuestro trabajo suele ser evitar que la gente destroce las montañas de esta manera, pero tuve la sensación de que la madre naturaleza me perdonaría. Era mi trabajo proteger este lugar y a las personas que lo visitaban. Y nada podría proteger a la gente de esta cosa. Lo mejor era sellarlo para siempre y dejar que se consumiera lentamente. Sin un nuevo suministro de excursionistas, eventualmente se quedaría sin calorías. Eventualmente expirará. Era solo cuestión de tiempo. Los tentáculos de las enredaderas se retorcieron debajo de la capa de cemento, extendiéndose aturdidos hacia mí, tratando de atraparme. Agarré la paleta y derramé otra capa gruesa y observé cómo comenzaba a secarse rápidamente. Y los tentáculos comenzaron a suavizarse y a sentarse nuevamente, volviendo a dormirse. Ese grito inhumano se pudo escuchar desde adentro nuevamente, mucho más fuerte esta vez. Como si todos los excursionistas que la criatura había secuestrado se hubieran despertado en el mismo instante y, por solo un segundo, se hubieran dado cuenta de su situación. Lo siento, Craig, murmuré para mí mismo, solo en el bosque oscuro. Te dije que no entrarás allí. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.